Más que un viento, es un respiro de un gigante que nos rodea. Aunque se olvida incluso su nombre, entre las luces de la metrópoli y el asfalto existe un reino de sombra y humedad. Bienvenidos al Bosque de Agua. Tres estados, tres grandes ciudades, Ciudad de México, Toluca y Cuernavaca. En medio, una herradura de montañas que parece estática, pero que es en realidad la maquinaria hidráulica más compleja del continente. Aquí, cada árbol es un soldado, cada raíz una tubería natural. Este no es un bosque común, es una esponja de 250.000 hectáreas que sin ellas las llaves de 25 millones de personas dejarían de ofrecer el milagro cotidiano, el agua. El recurso agua es muy importante. Se dice que este gran bosque de agua está solventando este abastecimiento de agua. Si no hubiera este abastecimiento de agua, habría serios problemas con el agua, con el abastecimiento de agua. Es decir, está considerado que podría ser un problema nacional. En el corazón del centro del país existe un ecosistema que sostiene la vida de millones de personas, un territorio de montañas, bosques de oyamel y pino, manantiales ocultos y suelos que captan el agua de lluvia. Así es, el Bosque de Agua. Aunque muchos habitantes del Valle de México nunca han escuchado su nombre, dependen de él todos los días. Este corredor natural abastece cerca del 70% del agua que consumen más de 25 millones de personas en la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos. Este bosque es como una gran esponja, capta el agua de lluvia, la filtra y la manda a los acuíferos subterráneos y desde ahí llega a los hogares y negocios de millones de personas. Este gran bosque de agua es una maravilla, realmente es una maravilla, no solamente por este servicio ecosistémico que provee a las zonas metropolitanas. Hidrológicamente es el principal benefactor de la zona centro del país, ya que abastece casi las 3/4 partes del agua que se consume en la Ciudad de México, el 100% del agua que consume Cuernavaca y su área metropolitana y un gran porcentaje del agua que se consume en la ciudad de Toluca, el Valle de Toluca. El llamado bosque de agua no es un bosque cualquiera, se trata de un enorme corredor ecológico que se extiende por más de 250.000 hectáreas y conecta zonas montañosas del centro de México. Entre sus áreas más conocidas se encuentran La Marquesa, el Ajusco, Desierto de los Leones, Parque Nacional Lagunas de Zempoala, Tepoztlán y Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla. Las zonas húmedas y boscosas de este bosque son propicias para atraer a la lluvia. Una vez que se condensan las nubes, llueve una cantidad de metros cúbicos superior a la de las zonas bajas del Valle de México. Toda esta cantidad de lluvia, bueno, pues cae al suelo como en esas regiones, pero no corre libremente. Esta vegetación de alguna manera impide que este tránsito del agua hacia las partes más bajas no sea de una manera rápida que erosione los suelos, ¿no? Evita que sea unas escorrentías con demasiada fuerza y eso es lo que permite a su vez que las raíces formen como una esponja que absorba toda esta agua. El bosque de agua es una de las infraestructuras naturales más importantes del mundo. Este ecosistema no es solo un paisaje, sino un gigantesco filtro biológico que garantiza la supervivencia de millones de personas. Sin embargo, su papel más vital es ser una fábrica de agua. De esta región se recargan al menos 11 acuíferos de la cuenca del Valle de México y la cuenca del río Balsas, dando origen a ríos vitales como el Lerma, Balsas y el Pánuco. Los principales acuíferos y zonas de recarga alimentados por el bosque de agua incluyen acuíferos del Valle de México, abastecen a la Ciudad de México y zonas aledañas al Estado de México. Acuíferos de la cuenca del río Balsas, benefician a comunidades en el estado de Morelos.
Acuíferos del Valle de Toluca, recargados por la zona del Nevado de Toluca. Zona de Chichinautzin-Ajusco, ejes principales de infiltración subterránea para el sur de la capital. El bosque de agua suministra el vital líquido que sirve para el consumo urbano, agrícola e industrial. Sin este bosque, el agua para millones de hogares simplemente no llegaría. Y entonces ese binomio agua-bosque pues es indisoluble. El agua y el bosque, bueno, y también podría decirlo el suelo y la atmósfera están interrelacionados, pero nosotros queremos que la sociedad comprenda que el agua es un recurso forestal de origen. Entonces el concepto bosque de agua abarca las zonas que están o son abastecidas, pozos, presas, ciudades pues, por manantiales, arroyos, que proceden de estos bosques y que alimentan a Toluca o 20 municipios que ahorita les voy a comentar que componen este bosque de agua. Sin la cobertura vegetal de este bosque, el ciclo se rompe, el agua se escurre sin filtrarse, los pozos se secan y la calidad del aire se desploma. Proteger el bosque de agua es proteger el grifo natural y el respiro de toda una nación. Como pulmón de oxígeno, su densa vegetación captura toneladas de carbono, limpiando el aire de una de las zonas más urbanizadas del planeta. Tiene una importancia muy vasta porque no solamente nos está dando agua, otro de los servicios ecosistémicos que nos brinda es también la generación de oxígeno. Pero otro gran servicio que nos da es la captura de carbono, la captura de CO2 que está haciendo este gran bosque. Realmente es un filtro de aire este gran bosque que absorbe este CO2 y nos genera oxígeno. Posee una enorme importancia por los servicios ambientales e hidrológicos que nos proporciona a los millones de habitantes que vivimos en el centro del país. Nos proporciona oxígeno, absorbe el dióxido de carbono, que es el principal gas que ocasiona el calentamiento global, el cambio climático. Nos proporciona frescura también, si no hubiera bosque haría mucho más calor. Pero el gran bosque de agua está en peligro. En solo 30 años ha perdido el 40% de su superficie, lo anterior por la tala ilegal, el crecimiento urbano, el cambio de uso de suelo y una crisis ambiental que pone en riesgo uno de los recursos más valiosos, el agua. El bosque pierde alrededor de 250 hectáreas de masa forestal al año, con una pérdida de 5.000 hectáreas de bosque maduro en solo 4 años debido a la tala clandestina y el crimen organizado, la extracción de tierra de monte y la expansión inmobiliaria de lujo también aceleran su destrucción. Estimamos que cuando menos al día, por esos 15 aserraderos se derriban cuando menos 200 árboles. El problema es que los van derribando así parejo, arrasando totalmente con los árboles maduros, los jóvenes y la vegetación. Entonces el bosque va quedando completamente desnudo, el suelo, porque ruedan trozos para que acerquen los trozos a donde pueden cargar las camionetas, y al rodar los trozos aplastan los árboles pequeños, aplastan la vegetación y dejan el suelo sin vegetación, completamente desnudo. Eso hace que cuando llueve se deslave el suelo, se pierda, se erosione,
que toda el agua pues se vaya por la escorrentía, que ya no se infiltre, y que haya menos agua en nuestras comunidades, que cada vez nos falte más agua y que cada vez se sienta más fuerte el calor. Cada hectárea perdida es un paso más cerca de una sequía irreversible. Hoy, este ecosistema enfrenta amenazas que podrían cambiar el futuro hídrico de nuestro país. Defenderlo no es una opción, es nuestra última oportunidad de supervivencia. El bosque de agua alberga el 2% de la biodiversidad mundial. Su riqueza biológica es un mosaico de vida que resiste la presión urbana. Predominan los bosques de oyamel, pinos, encinos y el pinabete espinoso, este último catalogado en peligro de extinción. Estos árboles son los guardianes de la humedad, regulando el clima y la calidad del aire de toda una región. Este gran bosque de agua no es solamente un tipo de bosque, es un tipo de ecosistema. Es un mosaico de ecosistemas que va desde las partes más altas, arriba de los 3,000 metros, que son zacatonales, pastizales, después bosque de oyamel, del abeto, del Labia religiosa, y después zonas o bosques de pinos propiamente dichos, y más en las partes más bajas, bosques de encinos. La fauna en el bosque de agua es fundamental, no solo por su riqueza biológica, sino porque actúa como el motor que mantiene vivo este ecosistema vital para el suministro de agua, misma que llega a los hogares de millones de personas. Su importancia se resume en los siguientes puntos clave. Jardineros naturales. Muchos animales actúan como dispersores de semillas. Al alimentarse de frutos y desplazarse, permiten que el bosque se regenere y crezca en nuevas áreas. Fertilidad del suelo. El estiércol de la fauna silvestre repone los nutrientes del suelo, mejorando la salud de la tierra y la renovación de su capacidad para sostener la vegetación. Aireación. Animales excavadores como el armadillo ayudan a airear el suelo, lo cual es muy importante para que el agua de lluvia se infiltre correctamente hacia los acuíferos. Control de plagas. Especies como los tlacuaches o zarigüeyas se alimentan de insectos y otros organismos que al multiplicarse sin control podrían enfermar o destruir grandes extensiones de árboles. Depredadores tope. Animales como el gato montés mantienen el equilibrio de la cadena trófica, evitando que las poblaciones de herbívoros crezcan excesivamente y dañen la cobertura vegetal. En nuestra zona, el pino ya prácticamente hay zonas en donde ya desapareció y está desapareciendo el oyamel. También el encino, porque lo derriban, pues ahora sí que para fines de sobrevivencia, los que hacen carbón, también se lo han ido acabando. Pero los árboles de pino y de oyamel que han sido derribados por los aserraderos ilegales, no es para sobrevivencia, ahí es para fines de, le llamamos nosotros lucro mayor. La presencia de ciertas especies es una señal directa de la salud del ecosistema y si la fauna prospera, significa que el ciclo del agua y la calidad del aire en la región se mantienen estables. El bosque de agua es el último refugio del conejo de los volcanes o zacatuche, una especie endémica que vive en las faldas de los volcanes. También es hogar del gato montés, el venado cola blanca, el coyote y el ajolote de arroyo de montaña, cuya preservación es una prioridad para la estabilidad de la cuenca. El bosque de agua posee una enorme riqueza biológica. Se considera que alberga casi el 2% de la biodiversidad mundial y el 10% de la diversidad biológica nacional. Es decir, posee especies que solo existen en México, lo que aumenta su valor científico y la conservación a nivel mundial.
para los pueblos originarios que habitan este territorio, como las comunidades otomíes y nahuas, el bosque es un espacio completamente sagrado. Chanté Dejé, el gran bosque de agua. El agua no es vista como una mercancía, sino como una deidad. Los núcleos agrarios locales son los verdaderos guardianes del bosque, poseedores de un saber ancestral sobre el manejo del suelo y la herbolaria que ha permitido la supervivencia del ecosistema frente al avance de la mancha urbana. El bosque de agua es un escenario vivo donde convergen saberes ancestrales, tradiciones comunitarias y una profunda cultura del agua que emergen de la tierra y la niebla. La cultura y tradiciones del bosque de agua son custodiadas por los guardianes del agua en comunidades originarias de zonas como el Ajusco, el Teposteco, los Dínamos o Santa Rosa Xochiac. Estas comunidades practican la custodia del suelo de conservación, reconociendo al bosque no solo como una fuente de fábrica del agua, sino como una conexión con el universo. Y son ellos, en coordinación con las autoridades, que buscan la reforestación y el combate a la tala clandestina como un objeto de resistencia y cuidado. La población participa año con año de manera entusiasta, desde niños, jóvenes, mujeres, adultos, van a reforestar. Seguir apoyando a estas comunidades que habitan esta gran zona, porque estas comunidades son las protectoras que están conservando este gran recurso. Sí. Además, ahí hay una parte muy importante en cuestiones culturales. Hay pueblos originarios que realmente su cosmovisión, en su cosmovisión el bosque juega una parte muy importante de su cultura. Aunque las urbes crecen, en los pueblos del bosque sobreviven narraciones sobre los guardianes místicos de la naturaleza. El bosque de agua alimenta una tradición económica y alimentaria basada en la agroecología. El Tianguis Orgánico Bosque de Agua es un ejemplo de cómo los productores locales traen a la ciudad productos cultivados con respeto al ecosistema. La cultura del consumo responsable busca que los habitantes apoyen a los guardianes del bosque comprando productos de la milpa, lo que fortalece la economía local sin destruir la biodiversidad. Impulsada por la gobernadora mexiquense Delfina Gómez Álvarez, la estrategia inyecta ciencia y protocolos de investigación para proteger el sistema forestal y su función hídrica ante las amenazas como la tala clandestina y el crecimiento urbano sin control. El acuerdo se firmó en el foro Bosque de Agua, donde especialistas, autoridades y comunidades dejaron claro algo: este territorio no entiende de fronteras políticas, pero sí de un objetivo en común. Si hay bosque, hay recarga de acuíferos, hay control de inundaciones, control de sedimentación en las presas. Si se llenan las presas de agua, tendremos agua para nuestro uso doméstico, para riego, y si hay riego, hay alimentos, y sin este eslabón primario se destruye, toda la cadena se altera, y lo que vamos a tener es un páramo de escasez, un páramo estéril de conflictos sociales, y eso es precisamente la gran visión del gobierno del Estado de México. Si queremos agua y equilibrio ecológico a largo plazo, se necesita trabajo en equipo, participación ciudadana y una agenda ambiental firme. Se debe de invertir para contratar brigadas que se les capacite y que se haga la reforestación de manera correcta, porque si no, pues no son viables, porque del 100% de arbolitos que se reforesta cada año, por mucho a lo mejor sobrevive el 10% solamente. ProBosque impulsa diversos programas enfocados en la conservación, restauración y manejo sustentable del bosque de agua, una zona crucial para el abasto hídrico de la región del centro del país.
Programa de pagos por servicios ambientales hidrológicos. Se otorgan incentivos de hasta 3.500 pesos por hectárea al año y hasta 3.700 por año en predios certificados para mantener la cobertura vegetal para garantizar el ciclo del agua. La idea de este programa es en principio proteger las zonas altas donde nacen nuestros manantiales, las zonas altas de bosques donde están los arroyos que alimentan vía superficial o vía subterránea a nuestros pozos, a nuestras presas. Programa Capturando Carbono, diseñado para la conservación y reforestación de zonas boscosas con el fin de incrementar la captura de dióxido de carbono. Representa conciencia, representa conocimiento, oportunidad de que nuestros silvicultores vean la contribución que hacen en el cambio climático, la mitigación del cambio climático, la absorción, la captura de carbono, que es el problema. Programa de plantaciones comerciales. Incluye plantaciones que se pueden comercializar de manera controlada, como árboles de Navidad y arrayanes, frutas como guamúchiles y nanches y plantas de valor ritual como el copal. Este año empezamos ya a trabajar en la zona sur para hacer plantaciones con especies que antes no se utilizaban y que tienen de verdad un potencial increíble. Especies de valor alimentario. Programa de manejo forestal sustentable. Significa reconocer el estado que guardan la vegetación y las especies que habitan en el bosque y a qué ritmo crecen. Y sobre todo, las especies que bajo manejo de esos árboles protegen, como es la fauna silvestre. No habíamos tenido nosotros esa perspectiva del cuidado de la biodiversidad, de los servicios ambientales hidrológicos. Estamos promoviendo también el ecoturismo. En los últimos meses, la urgencia climática ha impulsado acciones coordinadas sin precedentes entre el gobierno y la sociedad civil. En enero del 2025, la Semarnat y la Profepa firmaron un convenio en coordinación con el Estado de México, Ciudad de México y Morelos para combatir la tala ilegal y proteger el suelo de conservación frente a asentamientos irregulares. Para junio del 2025, la Ciudad de México y el Estado de México se unieron para la donación y plantación de 450,000 plantas nativas destinadas a restaurar la cuenca del río Lerma y fortalecer el bosque de agua. También como sociedad podemos tener una participación activa para apoyar la conservación del gran bosque de agua. Es muy importante que se tomen acciones para la protección y conservación de esta gran zona. Una de ellas es la educación. Por supuesto que sería muy importante que se diera educación ambiental a todos los niveles, desde preescolar hasta posgrado y de todas las carreras. También implica valores y una conciencia que nos recuerde que los ecosistemas merecen respeto. Cuando los visite, evite tirar basura, comprar tierra de monte y tierra de hojas, no llevar plantas ni animales distintos a la flora y fauna local, y mucho menos sacar plantas y animales del bosque. La defensa del bosque de agua es una lucha de nuestro derecho humano al agua. Cada paso que damos entre sus senderos nos recuerda que nuestra supervivencia depende de este equilibrio frágil. Como ciudadanos, la tarea es clara: apoyar el consumo responsable, denunciar la tala y reconocer el valor intrínseco de este santuario místico. El bosque de agua es mucho más que árboles, es una herencia cultural donde la tradición no es estática, sino que fluye, literalmente, a través del agua, invitando a la población a ser parte de su protección. Conservar el bosque de agua es un acto de responsabilidad intergeneracional. La urgencia de su protección no permite demoras. Asegurar su existencia hoy es garantizar que las futuras generaciones tengan acceso al recurso más básico para la vida.